Bienvenidos al Alcance de Z Church, la iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Hackins. Una iglesia que da la velocidad de la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Berenzo y previo a una pequeña oración les daré un mensaje. Padre amado, que el mensaje de hoy no sea de mis palabras, sino que proceda de tu palabra viva, inspirada mediante el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje que les traduciré hoy es de la pastora Loretta y se titula La palabra de Dios avanza sin retroceder. Si van a Isaías, capítulo 45, versículo 23, dice en la versión Reina Valera, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En la versión de la Biblia, La Voz, dice, yo hago este voto solemne. Escuchen esto. Dios está hablando aquí y él dice, yo hago este voto solemne. Ahora sabes, hay una escritura que dice, es mejor no hacer un voto que hacer un voto y romperlo. Dios es el que dijo eso y ahora está diciendo, hago este voto solemne. Eso es importante. Realmente quiero que se enfoquen en esta verdad. Porque otra vez el título de este mensaje es La palabra de Dios avanzando sin retroceder. Nuevamente en Isaías capítulo 45, versículo 23, se traduce, hago este voto solemne. He dicho una palabra. Escucha esto, fiel y verdadero, y no volverá, se hará. Escucha esto. Dios dijo, es mejor no hacer un voto que hacer un voto y romperlo. Así que, si Él nos ha sujetado al timón, por así decirlo, para mantener nuestros votos, y acaba de declarar, hago ese voto solemne, entonces usted debe saber que Dios tiene la intención de cumplir lo que dice. He hablado una palabra fiel y verdadera, y no volverá, se hará. Una nota aparte. Mi esposo, el pastor Larry, acuérdense que estoy traduciendo lo de la pastora Loretta, tiene en su biblioteca personal por lo menos 180 diferentes traducciones y referencias de la Biblia, o concordancias. Y él ha dicho que a menudo usted debe permitir que la Biblia sea un comentario de sí mismo, porque todos esos eruditos griegos y hebreos que han reunido esto durante años, durante cientos de años de estudio y han traducido esto a un lenguaje que usted y yo podemos entender, estamos en buenas manos. Y aquí está nuevamente en Isaías 45:23. Por mi honor lo he jurado, ni en vano resonará, ni resonará en vano. ¿Cuántas veces hemos estado en un lugar hueco? ¿Cuántas veces hemos estado en un túnel vacío y gritamos y oímos nuestro eco que vuelve y suena un poco hueco? Dios dijo, lo he jurado y lo he jurado por mi propio honor. En Hebreos, Dios dice que estaba haciendo este juramento, esta promesa a Abraham, y lo juró por sí mismo, porque no pudo jurar por nadie más grande. Y no hay nadie más grande que el Altísimo Dios. Y Dios dice, por mi honor he jurado, he hecho esta declaración, y este decreto no rebotará en la pared. ¿Cuántas veces hemos rezado y sentimos que Dios no nos escucha? Sentimos como si nuestras oraciones rebotaran en el techo. O si estás hablando con alguien y te das cuenta de que no está escuchando, de que las palabras simplemente se las lleva el viento. Bueno, Dios dijo, sin importar si alguien está escuchando o no, dijo, si lo he dicho, no hará eco en vano. En otras palabras, no tendrá una repetición de sonido sin significado, sin importancia. No será algo sin fundamento, ni algo sin valor. En Isaías, capítulo 55, versículo 11, que es otra escritura, más o menos dice lo mismo. Ahora esto está en Isaías. Acabo de leerles Isaías 45:23 y ahora les estoy leyendo Isaías 55:11 en la versión King James. Escúchalo, por favor.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello a lo que le envié. En la Biblia King James, cada vez que es una palabra, una frase o un grupo de palabras en cursiva, en itálica, eso significa que ha sido añadida por los traductores, entre comillas, para hacer el pasaje más legible o entendible. Así que permítanme leerlo de esta manera. Así saldrá mi palabra de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará donde yo le envíe. Prosperará donde yo le envíe, no en la cosa, sino donde quiera que yo le envíe mi palabra, va a prosperar. En la versión amplificada, que es otra versión de la Biblia, de nuevo, dejando que la palabra de Dios sea un comentario a sí mismo, afirma también en Isaías 55:11, así será mi palabra. Lo que sale de mi boca no volverá a mí vacío, ni será inútil ni sin resultados, sin tampoco lograr lo que deseo. Lo va a hacer. Y sin tener éxito en la forma en que lo envié, va a tener éxito. ¿Sabes? Hay una escritura del Señor que dice que Él se complace en la prosperidad de sus siervos. Si se complace en la prosperidad de sus siervos, ¿cuánto más se complace en la prosperidad de sus hijos? Y declara aquí que prosperará en la cosa que a mí me plazca. Lo que a mí me plazca, dice Dios, mi palabra prosperará. A Dios le agrada ver ganar a sus hijos. Dios dice, me complace verte bendecido. Para decirlo de otra manera, Dios dice, me complace verte facultado para prosperar. Eso es bueno, agrada a Dios. En la versión de Knox, de nuevo en Isaías 55:11, otra versión de otra Biblia, así es con mi palabra por estos labios míos, refiriéndose a los labios de Dios. ¿Sabes cuántas veces le decimos a alguien, especialmente a nuestros hijos, lee mis labios, o como dicen en inglés, read my lips, después de que hemos tratado de decirles, es como, ok, lee mis labios? Bueno, aquí Dios está diciendo lo mismo. Así será con la palabra por estos labios, de nadie más, por estos labios míos, una vez pronunciada. Una vez se pronuncian, una vez que se pronuncian, esto es bueno, no volverán, no serán un eco vacío. Dios dice, mi palabra lleva toda mi voluntad. La palabra de Dios lleva toda la voluntad de Dios, sea cual sea para tu vida. Eso es verdad. Si has recibido una palabra de Dios, o si la has recibido, no tiene que ser solo a través de alguien que profetiza, puede ser la misma palabra escrita de Dios. Pero Dios sacó esa escritura y te la dio a ti. Esa escritura lleva toda la voluntad de Dios para tu vida. Y dice que acelera en su recado. Permítame que vuelva a leerlo. Así será con mi palabra. Por estos labios míos, una vez pronunciada, no volverá como un eco vacío. Se irá su camino, y toda mi voluntad lleva velocidades, velocidades. Esa es una palabra de acción, velocidad en su recado. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? La palabra dice que aceleren su misión. Y eso, de nuevo, se relaciona con el título. La palabra de Dios avanza sin retroceder. La palabra de Dios no se bate en retirada. La palabra de Dios acelera en su recado y no vuelve a Dios hasta que ha cumplido por lo que fue enviada. Gloria a Dios. Esta palabra hebrea dice, no volverá a mí vacía. Esta palabra, volver, en hebreo tiene dos significados, tiene doble significado. Puede significar arrepentimiento o cambiar de forma de pensar o de opinión, restauración, regreso. Como entendemos, la palabra arrepentimiento significa volverse de un camino y ir en una dirección diferente. Si lo has estado haciendo algo de esta manera y que te lleva a alejarte de Dios, te arrepientes y te vuelves a Dios. Eso es lo que significa. Pero también significa, en un sentido negativo, retroceder, dar marcha atrás, huir.
Y esto es en ese contexto, en estas escrituras de Isaías, se afirma que no se retirará, no huirá. Este es el kit de este mensaje. Y les daré un ejemplo que está en la Biblia. No importa lo que tú o yo estemos afrontando hoy o en este momento. No importa cuánto tiempo hemos estado de pie en la palabra. La palabra de Dios no va a volver a Él hasta que se haya cumplido lo que sea por lo que fue enviado a usted. Y esa palabra contiene toda la voluntad de Dios para su vida. En otra escritura de Isaías, capítulo 14, versículo 24, en la versión La Voz, dice, las cosas sucederán como yo las planeé, las cosas serán como las determiné. Ahora voy a darles una historia de fondo en esta escritura, en particular respecto a lo que acabamos de leer de Isaías capítulo 14. Esta es una escritura donde Dios le dijo a Lucifer, ¿cómo caíste del cielo? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Has dicho que vas a ascender por encima de Dios, que vas a tomar el trono de Dios. Estoy parafraseando aquí, pero eso es lo que se lee en Isaías 14. Y Dios dice básicamente, de ninguna manera. Me encanta. Solo quiero desglosarlo. En respuesta a eso, Dios dijo, de ninguna manera. Serás avergonzado, serás humillado, serás abatido, serás derrotado, serás destruido. Dios dijo que esto sucederá, según su plan. Él lo dijo, yo planeo para su destrucción, he planeado para ello. Y no importa cuánto tiempo pase, lo planeé. Y como lo he planeado, va a suceder. Esto es poderoso. Y esta escritura aquí declara esta palabra. Habla de la finalidad del propósito de Dios, de la finalidad de la palabra de Dios. Ahora voy a darte un ejemplo clásico y poderoso de esta verdad, que espero te haga decir, esto es lo que está sucediendo en mi vida. La palabra de Dios que Dios me ha dado está avanzando sin retroceder. Y esto debe ser un estímulo para nosotros como creyentes, sabiendo que mientras estamos firmemente parados en la palabra de Dios y no parece que está sucediendo, Dios dijo que ninguna palabra suya está vacía de poder y dejará de llevarse a cabo. Sucederá de la manera que Él planeó. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, como dijo el rey David, me ha animado en el Señor. Aleluya. La palabra de Dios no retrocede. Dios dice que su palabra, sus promesas son sin arrepentimiento. Y de nuevo, es un símbolo de restauración en este término. En todas las situaciones donde parece que todo está yendo contra la palabra de Dios en tu vida, Dios está asegurando de que se haga un círculo completo a lo que Dios ha dicho acerca de ti, acerca de mí. ¿Cuántas veces cuando hemos estado orando y pensábamos qué hacer, Dios me daba una palabra? Como por ejemplo Jeremías 29:11, donde Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti, Loreta. La escritura acaba de saltar. Nadie estaba ahí para profetizarme o darme una palabra, pero Dios tomó esa palabra y la hizo cobrar vida. Conozco los planes que tengo para ti. Sé que son para bien y no para mal. Y Dios me dijo, te voy a dar en esta escritura el fin de tu fe. Ya está justo aquí. Dijo, si yo lo planeé, va a suceder. Si Dios lo dijo, va a suceder. Si salió de los labios de Dios, sucederá. Es interesante, porque tengo que señalar esto, que los logros de Cristo están en el tiempo pasado y nuestras realidades en el tiempo presente. Cristo lo ha logrado, eso es lo que tenemos en el tiempo presente. Así que, en la verdad del asunto aquí, por lo general, cuando alguien está ministrando sobre la verdad, como nosotros estamos en Cristo, tendemos a hacer referencia a libros desde los Hechos hasta quizá el libro de Judas, especialmente todos los escritos del apóstol Pablo. Pero, ¿sabe usted que el Nuevo Testamento hace referencia a los escritos del libro de Isaías 65 veces? Y Pablo se ha referido en sus escritos a Isaías por lo menos 21 veces.
Así que para mí, estar en esta escritura en particular es una verdad en él. Si Dios lo dijo, entonces Dios lo va a hacer porque la palabra de Dios no falla. También he oído a la gente que es del Antiguo Testamento. No se aplica a nosotros, a los días modernos de la iglesia cristiana, porque eso fue dado a Israel. Pero un segundo. Dice la Biblia en Isaías que somos la semilla de Jacob, la semilla de Israel, y Abraham es el padre de Jacob. Y luego la Biblia dice en Gálatas y en otros libros del Nuevo Testamento que somos la simiente de Abraham. Esa promesa es para nosotros. Así que Dios nos está diciendo a nosotros, la simiente de Abraham. Si yo lo dije, va a suceder. Si ha salido de mis labios, no me importa cuánto tiempo haya pasado. Si salió de mis labios, va a suceder. ¿Sabes? Y a menudo decimos, oh, alabado sea Dios, y hablamos de los héroes de la fe, y hablamos de un montón de gente, pero no hablamos mucho, al menos yo no lo he oído hablar tanto, de José. José dijo que mi pueblo va a ser liberado de Egipto, y mirándolo no parecía que iba a suceder durante su vida, pero en lo que él concernía, la palabra de Dios era cierta e iba a suceder. E hizo prometer a sus herederos, a su pueblo, que cuando fueran liberados, desenterraran sus huesos y los llevaran a la tierra prometida. Eso es fe en la palabra de Dios, incluso cuando parece que no va a suceder. La palabra de Dios avanza sin retroceder. Permíteme darles una referencia visual aquí. Quizá usted ha visto la película Los 300. Era sobre el rey griego Leonidas. Creo que así es como eso se dice. Eso fue en Esparta y se enfrentaron al ejército persa, que lo superaba ampliamente en número. Y el ejército persa era la potencia mundial de la época. Y tenían un título, un lema, los espartanos. Eran famosos por ese lema. Nunca retirarse, nunca rendirse. Ya sabes, conocemos a Churchill. ¿Qué dijo Churchill en la época de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial? Nunca, nunca, nunca te rindas. Uno de los discursos más poderosos que la gente dice que dio. Y fue tal vez uno de 1 o 2 minutos de duración. Pero el hecho es que los espartanos eran famosos o notables por el hecho de que frente a todas las probabilidades en contra, no iban a retirarse. Y eso es lo que sucedió. Fueron superados en número. Ya sabemos lo que la historia dice que pasó. No se retiraron. Si un ser humano puede tomar una decisión de vencer o morir, eso va a suceder. Vamos a luchar hasta el final. ¿Cuánto más la palabra de Dios nos garantiza la victoria? ¿Qué es lo que dice? Somos más que vencedores por Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Otro ejemplo histórico fue con Julio César, el emperador romano. Julio César tuvo 2 grandes batallas que lo pusieron en la historia como uno de los más grandes generales que jamás haya existido. Y una de ellas fue cuando él estaba luchando contra la tribu de Galia, en lo que hoy es Francia, que fue la antigua Galia. Y estas personas de Galia eran invencibles. Intentaron conquistarlos y nadie podía vencerlos. Pero Julio César, frente a abrumadores probabilidades en su contra, fue por ese enemigo y lo conquistó. Estoy tratando de darles un punto de vista militar, un punto de vista de lucha de la palabra de Dios, porque en nuestras vidas Dios nos ha dicho que peleemos la buena batalla de la fe. ¿Y cuál es nuestra fe basada en la palabra de Dios? La palabra de Dios es en lo que tenemos que basar nuestra postura, nuestra lucha. Eso significa que la palabra de Dios va en contra de la oposición del enemigo. Otro ejemplo bíblico, Génesis 3:15. Este es Dios hablándole al diablo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Significa su talón. Voy a darles un contexto aquí. Esto es con el propósito de que las personas que puedan estar escuchando y pueden no estar familiarizados con esta historia. Esto es justo después de la caída del hombre.
Dios había creado a Adán y a Eva y les había dado todo lo que necesitaban. Parece que hubieran estado mucho tiempo en el jardín de Edén antes de la caída, pues al parecer tuvieron hijos, porque justo después de la caída escuchamos la historia de Caín y Abel. Así que tuvieron que estar ahí bastante tiempo. ¿Cuántas personas había en su familia? No lo sabemos, pero en ese momento esa historia en particular se centra en Adán y Eva. Sé que en la historia hemos tenido algunos de los sufrimientos más inhumanos y cosas horribles que los humanos han hecho a los otros humanos, y desastres y enfermedades, y así ha habido algunos momentos horribles en la historia de la humanidad. Sin embargo, ninguno de ellos es tan malo como ese momento en la caída del hombre. El peor momento de la historia de la raza humana fue cuando Adán cayó de la gracia y sumió a toda la raza humana y a todos sus descendientes, que somos nosotros, en las garras del enemigo. Sin embargo, aún en este tiempo horrible, Dios nos dio una palabra. Dijo: la simiente va a aplastar tu cabeza, va a destruir tu poder, serás destruido una vez más. Y dice que a pesar de que va a haber conflicto entre tú y la simiente de la mujer, y sabemos que en Romanos 8:36 dice que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, siempre estamos teniendo una batalla, siempre va a haber una oposición, pero dice aquí que Dios prometió que el enemigo sería destruido. Vuelvo a decir, en el peor momento de la historia de la humanidad, la Biblia incluso dice que no tienes tú ni yo pecado según semejanza de Adán. Estamos en el peor de los estados, como Adán, y sin embargo, la palabra de Dios vino a liberarnos. El peor momento de la historia de la humanidad fue la separación de Dios, y sin embargo, Dios nos dio una palabra justo en ese momento, en la caída. No importa lo mal que parece, no importa cómo te sientas, has metido la pata. Dios ha dado una palabra, dijo que Él te rescatará, Él te librará, Él te curará, te bendecirá, te restaurará. Puede que no lo parezca, pero como dicen Hebreos, puede que las cosas no parezcan estar bajo los pies de Jesús. Pero lo que sí vemos es a Jesús, y Jesús estuvo aquí. ¿Y sabes qué? En el peor momento de la historia de la humanidad, la palabra de Dios fue dada a favor nuestro. A través de todas las edades, a través de todos esos siglos, siguió adelante su palabra. Es interesante que históricamente se afirma que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Incluso cuando parece que Dios no está hablando, incluso cuando parece que nada está sucediendo, la palabra de Dios seguía acelerando su misión. En el Génesis, en la caída del hombre, Dios dijo: voy a enviar a alguien que va a destruir el poder del enemigo y traer de vuelta la comunión conmigo. Esto tomó cientos de años, pero la palabra de Dios siguió avanzando. No se retiró, no retrocedió. Y si la palabra de Dios puede avanzar a través de todo ese tipo de oposición, ¿cuánto más avanzará la palabra de Dios en tu propia vida? En 1991, mi esposo y yo fuimos a una reunión de hombres de negocio. Llegamos justo cuando iba a empezar, así que todos los asientos ya estaban ocupados, o todos los mejores asientos estaban ocupados. El orador principal era Dick Mills, un hombre de Dios, un profeta de Dios. La copastora de Z Church, Sharon, lo conocía muy bien. Dick estaba ministrando y nosotros nos sentamos atrás, en uno de los pocos sitios que quedaban. Y luego fue el desayuno. Fue como un evangelio completo, como los eventos de evangelio completo. En realidad era un desayuno evangélico para hombres de negocio. Así que nos sentamos en la parte de atrás y a la derecha. Nuestra silla estaba a menos de 1 metro de la mesa del buffet. La gente estaba sirviéndose la comida en pleno servicio. Dick Mill se levantó para hablar y él estaba hablando. Y mi marido y yo estábamos sentados allí. Pero estábamos distraídos con todo el ruido y la gente y pensaba: ya hemos llegado cuando el servicio ha comenzado. Y como el servicio ha comenzado,
No deberían estar comiendo. Escuchen lo que Dios tiene que decir. Yo soy así. El pastor Larry es igual. Además, para colmo de males, nuestros asientos eran muy malos. Teníamos una columna que nos bloqueaba parte de la vista. Así que teníamos que inclinarnos un poco para un lado y para el otro para ver el escenario. Finalmente, el pastor Larry me dijo, basta, porque se estaba poniendo a prueba nuestros testimonios. Así que nos levantamos para irnos y salimos del salón, del auditorio del hotel. Y justo cuando estábamos a punto de atravesar la puerta hacia el vestíbulo donde están los ascensores, Dick Mills, que estaba en el proceso de hablar con una persona, se detuvo y dijo, Doctor Larry Huggins, deténganse. Dios tiene una palabra para usted. Nos congelamos. Estábamos justo en el umbral de la puerta y Larry, el pastor Larry, me miró y dijo, ¿cómo supo siquiera que estábamos aquí? Nos quedamos ahí, pero Dios sabía que estábamos ahí y nos dio una palabra. Eso fue en 1991, hace como 34 años. Y te digo, me he aferrado a esa palabra. El pastor Larry y yo hemos orado muchas veces sobre esa palabra, como Pablo dijo a Timoteo. Recuerda las profecías que se hablan sobre ti. Hemos hecho eso una y otra vez. Y tengo que decirte que, a lo largo de nuestras vidas, ha parecido que ha sucedido cualquier cosa menos lo que Dios ha dicho. Pero ¿saben qué? Si la palabra de Dios en la caída del hombre pudo presionar a través de todo, incluyendo la destrucción de tantos niños por Herodes, los bebés que tenían 2 años o menos. Herodes era un asesino y mató a todos esos niños. Sin embargo, la palabra de Dios perseveró. La palabra de Dios avanzó. La palabra de Dios se adelantó, justo a tiempo. La palabra de Dios avanzó y no se detuvo. ¿Para qué crees en Dios? ¿Por la restauración de tus finanzas? ¿Por la restauración de tu familia? ¿Por la curación de una enfermedad? Por lo que sea con lo que estás lidiando. La gente tiene tanto miedo del clima político. La gente tiene miedo de no poder lo suficiente para ver crecer a sus familias. ¿Por qué te está atacando el enemigo? Si Dios te ha dado una palabra, aún si no has tenido una palabra verbal, como Dios hizo conmigo con Jeremías 29:11, Dios tiene una palabra para ti. Dice que Dios nunca te dejará ni te desamparará. Dios dice que Él es una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Así es la palabra de Dios, avanzando, nunca retrocediendo. Sé que muchos de ustedes pensaron que iba a decir, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. No, quería que miraras el carácter de la palabra de Dios, la naturaleza misma de la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, va a suceder. Por ello, juró por sí mismo, porque no había nadie mayor por quien jurar. Vamos hacia el éxito, a la curación y a la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Y lo más importante, para la salvación. Amén. Aquí terminó el mensaje que les traduje de la pastoral de Loreta, pero ahora tengo un mensaje de mí para ustedes, de mi persona para ustedes. Si le creemos a Dios y lo confesamos, nos salvaríamos de todo lo terrible que es estar separado de Dios. Todo lo que tienes que hacer es creer y repetir esta oración. Jesús, creo en ti. Jesús, creo que con tu sacrificio me libraste de la herencia del pecado con la que todos nacemos. Te declaro mi Salvador y te tomo por mi Señor. Jesús, tú eres el Señor. Yo creo esto. Tú eres el Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y así, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, integridad, paz, prosperidad y sanidad. Fue un gusto transmitirles este mensaje y espero que nos podamos ver el próximo jueves.